cada pensamiento que cruza la mente no es solo una experiencia interna, sino una fuerza creativa que está moldeando activamente la realidad material que se experimenta, especialmente en el ámbito financiero. Este documental desentrañará la ciencia exacta detrás de cómo la mente humana funciona como un generador cuántico de realidad, revelando los mecanismos precisos mediante los cuales los pensamientos se convierten en circunstancias financieras, y al final se proporcionarán 3 pasos específicos y científicamente fundamentados que cualquiera puede comenzar a aplicar hoy mismo para redirigir conscientemente su creación mental hacia la abundancia material. Este es un momento de activación consciente. Para quienes resuenen con este mensaje, hay una invitación simple: escribir en los comentarios la palabra abundancia. Este acto no es simbólico sino cuántico. Es el primer ejercicio de creación consciente, una declaración al campo de posibilidades de que hay intención clara y atención enfocada lista para participar en la construcción deliberada de una nueva realidad financiera. La física cuántica descubrió algo que cambió para siempre la comprensión de cómo funciona el universo. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La mente abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. A nivel fundamental, la realidad no es sólida, no es fija, no existe independientemente de quien la observa. En el corazón mismo de la materia, en el nivel de átomos y partículas subatómicas, todo es energía en constante vibración. Y esta energía existe en un estado de potencialidad pura hasta que algo la colapsa en forma material. Ese algo es la consciencia. Es la observación. Es la mente. El experimento de la doble rendija demostró esto de manera irrefutable. Cuando los científicos disparaban electrones a través de 2 rendijas sin observarlos, los electrones se comportaban como ondas, pasando por ambas rendijas simultáneamente y creando un patrón de interferencia. Pero cuando colocaban detectores para observar por qué rendija pasaba cada electrón, el comportamiento cambiaba completamente. Los electrones dejaban de comportarse como ondas y se comportaban como partículas, pasando por una sola rendija. La simple acción de observar cambiaba la naturaleza de la realidad física. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas. Significa que la consciencia no es un subproducto pasivo de la materia. Significa que la mente no está simplemente respondiendo a un mundo externo fijo. Significa que hay una relación participativa entre el observador y lo observado. Y si esto es cierto para electrones, es cierto para todo lo que está compuesto de electrones, incluyendo el dinero, las oportunidades, las circunstancias financieras. Ahora bien, esto no significa que alguien pueda simplemente pensar en dinero y que aparezca mágicamente de la nada. Esa es una comprensión superficial que ha causado confusión. La forma en que la mente crea realidad financiera es mucho más sofisticada y está completamente respaldada por la ciencia, cuando se comprenden los mecanismos completos. El cerebro humano es esencialmente una máquina de procesamiento de patrones. Cada segundo recibe aproximadamente 11 millones de bits de información del entorno. Pero la mente consciente solo puede procesar alrededor de 40 bits por segundo. Entonces, ¿qué pasa con los otros 10.999.960 bits? Son filtrados por algo llamado sistema de activación reticular, una red de neuronas en el tronco cerebral que decide qué información entra en la consciencia y qué se ignora. Y aquí está la clave. El sistema de activación reticular se programa por los pensamientos dominantes, las creencias sostenidas y las emociones habituales. Si alguien piensa constantemente en escasez, si cree que el dinero es difícil de obtener, si siente ansiedad financiera regularmente, su sistema de activación reticular se programa para filtrar información que confirme esas ideas. Las oportunidades que existen en el entorno se vuelven literalmente invisibles. No porque no estén ahí, sino porque el filtro cerebral las está bloqueando, porque no coinciden con el patrón mental dominante. Por el contrario,
Cuando alguien cultiva pensamientos de abundancia, cuando cree que las oportunidades están disponibles, cuando siente confianza y apertura, el sistema de activación reticular se reprograma. Comienza a permitir que información diferente entre en la consciencia. Oportunidades que siempre estuvieron presentes de repente se vuelven visibles. Ideas surgen. Conexiones aparecen. No porque el mundo externo cambió, sino porque el filtro interno cambió. Y al cambiar lo que se percibe, cambia lo que se puede actuar. Y al cambiar las acciones, cambia la realidad material. Entonces, el primer nivel de cómo la mente crea realidad financiera es a través de la percepción selectiva. Los pensamientos literalmente determinan qué se ve y qué no se ve del mundo. Y solo se puede actuar sobre lo que se percibe. Esta no es teoría, es neurociencia verificada. Pero hay más. Los pensamientos también crean realidad a través de algo llamado neuroplasticidad. Durante décadas, se creyó que el cerebro era fijo después de cierta edad, pero investigaciones modernas han demostrado que el cerebro es increíblemente maleable. Cada pensamiento que se tiene forma nuevas conexiones neuronales. Y cuando un pensamiento se repite, esas conexiones se fortalecen. Con suficiente repetición, se convierten en autopistas neuronales, caminos de menor resistencia que el cerebro toma automáticamente. Esto significa que si alguien piensa repetidamente pensamientos de limitación financiera, está literalmente construyendo circuitos cerebrales de limitación. Y esos circuitos se vuelven la configuración predeterminada. Se vuelven la lente automática a través de la cual se ve el mundo. Se vuelven el filtro que determina qué oportunidades se ven y cuáles no. Se vuelven los patrones de comportamiento que se ejecutan sin pensamiento consciente. Pero lo inverso también es cierto. Cuando alguien comienza a pensar consistentemente pensamientos de abundancia, de posibilidad, de capacidad, está construyendo nuevos circuitos cerebrales. Está creando nuevas autopistas neuronales. Y con suficiente repetición, estos nuevos circuitos se vuelven el nuevo predeterminado. El cerebro literalmente se recablea. Y desde esa nueva estructura neuronal, percepciones diferentes surgen, decisiones diferentes se toman, acciones diferentes se ejecutan y resultados diferentes se manifiestan. Este es el puente científico entre pensamiento y realidad material. No es mágico, es biología, es la forma en que el cerebro funciona. Y cuando se comprende esto, se accede a un poder tremendo, porque significa que la estructura neuronal actual no es permanente. Puede cambiar. Y cambiarla es cuestión de dirigir conscientemente qué pensamientos se alimentan repetidamente. Ahora, los pensamientos por sí solos no son suficientes. Tienen que estar cargados con emoción para tener verdadero poder creativo. Y aquí es donde entra otro nivel de la ciencia. Las emociones no son solo sentimientos abstractos. Son estados bioquímicos. Cada emoción que se experimenta libera una cascada específica de neuroquímicos y hormonas que viajan por todo el cuerpo y afectan cada célula. Cuando alguien siente miedo o ansiedad financiera, el cuerpo libera cortisol y adrenalina. Estas hormonas preparan al cuerpo para supervivencia inmediata. La sangre se desvía de la corteza prefrontal, el centro de toma de decisiones y creatividad, hacia las extremidades para luchar o huir. En este estado, las capacidades cognitivas superiores se reducen. La visión se estrecha. El pensamiento se vuelve rígido. Solo se pueden ver problemas, no soluciones. Y desde este estado, las decisiones financieras que se toman tienden a ser reactivas, basadas en miedo, y perpetúan el ciclo de escasez. Pero cuando alguien siente gratitud, confianza o alegría, el cuerpo libera dopamina, serotonina y oxitocina. Estas hormonas crean un estado completamente diferente. La corteza prefrontal se activa plenamente. La creatividad fluye. La intuición se agudiza. Se perciben posibilidades que antes eran invisibles. Y desde este estado, las decisiones financieras son estratégicas, creativas y tienden a generar expansión y abundancia.
Entonces, los pensamientos cargados con emociones positivas no solo recablea el cerebro más rápidamente, sino que también crean un estado biológico óptimo para percibir oportunidades y tomar decisiones financieras efectivas. Esta es la razón científica por la cual las prácticas como la gratitud y la visualización emocional son tan poderosas. No porque sean rituales místicos, sino porque están trabajando con la biología del cuerpo para crear el estado interno desde el cual las mejores decisiones y acciones emergen. Hay otro componente crucial: la identidad. La mente humana tiene una necesidad profunda de ser consistente con la identidad que se ha construido. Si alguien se ve a sí mismo como una persona que lucha con el dinero, su mente subconsciente trabajará incansablemente para confirmar esa identidad. Saboteará oportunidades. Tomará decisiones que perpetúen la lucha. Interpretará eventos neutrales como evidencia de dificultad financiera. Todo para mantener la consistencia con la identidad establecida. Esto sucede porque el cerebro busca coherencia. La incoherencia entre identidad y experiencia crea disonancia cognitiva, que es incómoda. Entonces, la mente subconsciente, que controla aproximadamente 95% del comportamiento diario, se asegura de que la experiencia externa coincida con la identidad interna. Es un mecanismo de protección que mantiene el sentido de sí mismo estable. Pero cuando la identidad cambia, cuando alguien comienza a verse a sí mismo como una persona que prospera financieramente, la mente subconsciente cambia su operación. Ahora trabaja para confirmar esta nueva identidad. Busca oportunidades que coincidan con ella, toma decisiones que la refuerzan, interpreta eventos de manera que apoyen la nueva narrativa. Y gradualmente, la realidad externa se reorganiza para reflejar la identidad interna. Este es el nivel más profundo de cómo la mente crea realidad financiera, a través de la identidad. Y cambiar la identidad requiere más que solo pensamientos positivos ocasionales. Requiere revisión consciente y repetida de la autoimagen. Requiere visualización consistente de uno mismo, operando desde abundancia. Requiere actuar de maneras que una persona abundante actuaría, incluso antes de que la abundancia material sea visible. Porque la identidad se construye tanto por lo que se piensa sobre uno mismo como por lo que se hace. Ahora, todo esto está sucediendo en lo que podría llamarse el nivel personal de creación de realidad. Pero hay también un nivel cuántico más profundo. El Instituto HeartMath ha realizado investigaciones fascinantes mostrando que el corazón humano genera el campo electromagnético más fuerte del cuerpo, mucho más fuerte que el del cerebro. Y este campo se extiende varios metros alrededor del cuerpo, interactuando con los campos de otras personas y con el ambiente. Lo más interesante es que las emociones modulan este campo electromagnético. Cuando alguien experimenta emociones coherentes como gratitud, amor o confianza, el campo del corazón se vuelve ordenado y armónico. Cuando experimenta emociones incoherentes como miedo, ira o frustración, el campo se vuelve caótico. Y estudios sugieren que este campo electromagnético personal interactúa con lo que algunos físicos llaman el campo de punto cero, el campo cuántico fundamental del que emerge toda materia. Esto sugiere que las emociones sostenidas no solo afectan la biología interna, sino que también emiten señales al campo cuántico externo. Y aunque la ciencia de esto aún está emergiendo, proporciona un mecanismo posible para cómo los estados internos podrían influir en las sincronicidades, las coincidencias significativas y las oportunidades que aparecen en la vida de alguien. No es que las emociones mágicamente creen dinero de la nada, sino que podrían estar influyendo en los patrones de probabilidad de qué eventos se manifiestan. Es como sintonizar una radio. La frecuencia emocional que alguien emite determina qué estación capta. Si está sintonizado en la frecuencia de escasez, captará experiencias de escasez. Si sintoniza la frecuencia de abundancia, captará experiencias de abundancia. Y aunque esto suena esotérico, está respaldado tanto por física cuántica teórica, como por la comprensión de que todo en el universo, en su nivel más fundamental, es energía vibrando a diferentes frecuencias. Entonces, ¿cómo se integra todo esto en una comprensión práctica? La mente crea realidad financiera a través de múltiples niveles simultáneos. Primero, a través de la percepción.
Los pensamientos programan qué oportunidades se ven. Segundo, a través de la neuroplasticidad. Los pensamientos repetidos construyen circuitos cerebrales que se vuelven comportamientos automáticos. Tercero, a través de la bioquímica. Las emociones crean estados corporales que optimizan o sabotean la toma de decisiones. Cuarto, a través de la identidad. La autoimagen determina qué acciones se sienten naturales y cuáles se sabotean. Y quinto, a través del campo electromagnético. Las emociones sostenidas podrían estar influyendo en las probabilidades cuánticas de qué eventos se manifiestan. Todos estos niveles trabajan juntos. Y cuando están alineados, cuando los pensamientos, las emociones, la identidad y el campo están todos sintonizados en abundancia, la creación de realidad financiera se acelera dramáticamente. No porque suceda magia, sino porque todos los mecanismos científicos están trabajando en concierto hacia la misma dirección. Pero aquí está la clave que muchos malinterpretan. Esta comprensión no elimina la necesidad de acción. De hecho, hace la acción más poderosa, porque cuando la mente está alineada, las acciones que se toman son diferentes. Son más inspiradas, más estratégicas, más efectivas. Cuando alguien percibe más oportunidades, tiene mejor química cerebral, opera desde una identidad empoderada y emite una frecuencia coherente, las acciones que toma naturalmente generan mejores resultados. Entonces, la mente no crea realidad financiera en lugar de la acción. Crea la calidad de conciencia desde la cual la acción emerge. Y esa calidad determina la efectividad de la acción. Alguien puede trabajar 70 horas a la semana, pero si está operando desde una mente de escasez, con percepción estrecha, circuitos neuronales de limitación, bioquímica de estrés e identidad de lucha, esas 70 horas producirán resultados limitados. Pero alguien puede trabajar 40 horas desde una mente de abundancia, con percepción expandida, circuitos neuronales de posibilidad, bioquímica optimizada e identidad empoderada. Y esas 40 horas producirán resultados exponenciales. La mente es el arquitecto. La acción es el constructor. Ambos son necesarios. Pero si la arquitectura es defectuosa, no importa cuánto trabaje el constructor, el edificio será problemático. Por eso, comenzar con la mente, con alinear todos los niveles de creación consciente, es el fundamento sobre el cual la acción efectiva puede construir abundancia material real. Hay prácticas específicas que alinean todos estos niveles. La visualización, cuando se hace correctamente, no es fantasía escapista, es ensayo mental. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando alguien visualiza vívidamente una acción, las mismas regiones cerebrales se activan como cuando realiza esa acción físicamente. Esto significa que la visualización está literalmente construyendo los circuitos neuronales que se necesitarán cuando la oportunidad real aparezca. Pero para que la visualización sea efectiva en crear realidad financiera, debe incluir varios elementos. Primero, debe ser específica. Visualizar abstractamente abundancia no construye circuitos útiles. Pero visualizar escenarios específicos, como negociar exitosamente un contrato, como tomar decisiones financieras sabias, como sentirse tranquilo y confiado al manejar dinero, construye circuitos para esas situaciones exactas. Segundo, debe ser emocional. Visualizar sin sentir no crea el cambio bioquímico necesario. Pero cuando alguien visualiza y simultáneamente genera las emociones que sentiría si esa situación fuera real, el cuerpo no sabe la diferencia. Las mismas hormonas se liberan, las mismas señales se envían, y el sistema completo comienza a resonar con esa nueva realidad. Tercero, debe ser consistente. Una visualización ocasional crea conexiones neuronales débiles que se desvanecen rápidamente. Pero la visualización diaria, especialmente en momentos clave como al despertar o antes de dormir cuando el cerebro está en ondas alfa y más receptivo, construye autopistas neuronales fuertes que se vuelven parte de la configuración mental predeterminada. Cuarto, debe incluir la perspectiva en primera persona. Ver imágenes de uno mismo desde afuera, como en una película,
activa diferentes regiones cerebrales que experimentar la visualización desde dentro, viendo a través de los propios ojos. La perspectiva en primera persona es más poderosa para crear los circuitos que se activarán en situaciones reales. La afirmación es otra práctica, pero también es frecuentemente malentendida. Repetir afirmaciones en las que no se cree no cambia nada. De hecho, puede crear más resistencia porque el sistema de activación reticular busca evidencia que contradiga la afirmación, reforzando la creencia opuesta. Pero las afirmaciones efectivas son diferentes. Son puentes. Son declaraciones que la mente puede aceptar como posibles aunque no sean aún reales. En lugar de afirmar soy millonario, cuando hay deudas y cero ahorros, lo cual crea disonancia cognitiva masiva, una afirmación puente sería estoy aprendiendo a pensar como alguien que crea abundancia. Esto es aceptable para la mente porque es verdadero en el presente si realmente se está aprendiendo. Y mientras la mente lo acepta, comienza a buscar evidencia de ello, comienza a actuar de maneras consistentes con ello, y gradualmente la identidad se desplaza. Otra afirmación puente poderosa es cada día me vuelvo más consciente de oportunidades de abundancia. Esto no afirma que la abundancia ya está completa, lo cual podría ser rechazado, sino que afirma un proceso, lo cual es más fácil de aceptar. Y al aceptarlo, el sistema de activación reticular comienza a filtrar información diferente, notando oportunidades que antes ignoraba. La gratitud también es una herramienta de creación mental poderosa. Cuando alguien siente gratitud genuina, varias cosas suceden simultáneamente. Primero, el cerebro libera dopamina y serotonina, creando un estado bioquímico asociado con bienestar. Segundo, la gratitud activa la corteza prefrontal y regiones asociadas con toma de decisiones y regulación emocional. Tercero, la gratitud crea coherencia del campo del corazón, enviando señales armónicas al campo cuántico. Y cuarto, la gratitud cambia el enfoque de lo que falta a lo que existe, reprogramando el sistema de activación reticular para notar más de lo que hay en lugar de lo que falta. Pero aquí está el matiz. La gratitud no puede ser fingida. La gratitud performativa, donde alguien repite mecánicamente cosas por las que supuestamente esté agradecido sin sentirlas realmente, no crea ninguno de estos efectos. La gratitud debe ser sentida visceralmente. Debe ser una experiencia corporal, no solo un pensamiento. Y esto requiere práctica. Requiere detenerse y realmente permitir que la sensación de apreciación llene el pecho, ralentice la respiración, suavice los músculos faciales. Una práctica poderosa es la gratitud anticipatoria. En lugar de solo estar agradecido por lo que ya existe, sentir gratitud por lo que está en camino. Visualizar una situación financiera deseada y sentir gratitud profunda por ella, como si ya hubiera sucedido. Esto hace varias cosas simultáneamente. Le dice al cerebro que esta situación es esperada y bienvenida, programándolo para notarla cuando aparezca. Crea la bioquímica asociada con la abundancia antes de que se manifieste. Y genera coherencia del campo del corazón sintonizada con esa realidad futura, potencialmente influyendo en las probabilidades cuánticas de su manifestación. La respiración consciente es otro puente entre mente y realidad. Cuando alguien está en estrés financiero, su patrón de respiración se vuelve rápido y superficial. Esto mantiene el sistema nervioso en estado simpático de lucha o huida, donde la percepción es estrecha y las decisiones son reactivas. Pero cuando se respira conscientemente, profundo y lento, activando el diafragma, el sistema nervioso cambia a estado parasimpático de descanso y digestión. En este estado, la corteza prefrontal está completamente en línea. La percepción se expande, la intuición se activa y se accede a recursos cognitivos que no están disponibles en estado de estrés. Entonces, antes de cualquier decisión financiera importante, antes de conversaciones sobre dinero, antes de revisar cuentas bancarias o pagar facturas, tomar 3 respiraciones profundas y conscientes cambia completamente el estado desde el cual se opera. Cambia la percepción, cambia la bioquímica, cambia la calidad de decisión que emerge.
Este es un ejemplo perfecto de cómo una práctica mental simple crea resultados materiales diferentes. El ambiente también juega un rol en cómo la mente crea realidad financiera. Los humanos son seres sociales con neuronas espejo que literalmente replican los estados emocionales y mentales de quienes los rodean. Si alguien está constantemente rodeado de personas que hablan de escasez, que se quejan, que ven limitaciones, sus neuronas espejo harán que su cerebro adopte esos patrones. Se vuelve más difícil mantener pensamientos de abundancia cuando el ambiente social está saturado de escasez. Por eso, elegir conscientemente el ambiente social es crucial. No desde juicio o arrogancia, sino desde comprensión de que el ambiente programa la mente. Buscar comunidades de personas que piensan en posibilidades. Consumir contenido que expande la visión. Minimizar exposición a narrativas de escasez y crisis. Todo esto no es evadir la realidad, sino proteger la programación mental que se está cultivando intencionalmente. Y cuando no es posible cambiar el ambiente externo, fortalecer el ambiente interno. A través de práctica meditativa que crea estabilidad mental independiente de circunstancias externas. A través de estudio consistente de material que refuerza la comprensión de cómo la mente crea realidad. A través de conexión con la propia fuente interna de claridad y confianza. El ambiente interno puede volverse tan fuerte que influye en el externo en lugar de ser influido por él. El lenguaje que alguien usa, tanto en voz alta como internamente, es otra forma en que la mente crea realidad financiera. Cada palabra porta una frecuencia. Cada frase refuerza un patrón mental. Decir constantemente «no puedo pagar eso» construye circuitos neuronales de incapacidad. Decir «nunca tengo suficiente» programa el sistema de activación reticular para enfocarse en insuficiencia. Decir «el dinero es difícil» crea una identidad donde la dificultad financiera es normal. Pero cambiar el lenguaje cambia los circuitos. En lugar de «no puedo pagar eso», decir «¿cómo puedo crear los recursos para esto?» cambia de una declaración cerrada a una pregunta abierta, y el cerebro humano está diseñado para buscar respuestas a preguntas. Cuando se hace una pregunta genuina, el sistema de activación reticular comienza a buscar información relevante. Ideas surgen, posibilidades aparecen, no porque mágicamente se crearon, sino porque el cerebro ahora está buscando activamente porque se le dio una pregunta. En lugar de «nunca tengo suficiente», decir «estoy aprendiendo a generar más», cambia de una identidad fija de insuficiencia a una identidad de crecimiento. Y desde una identidad de crecimiento, las acciones que se toman son diferentes. Hay más apertura a aprender, más disposición a intentar cosas nuevas, más resiliencia cuando los primeros intentos no funcionan. Todo porque el lenguaje cambió la identidad que opera detrás de las acciones. La paciencia es un componente que a menudo se pasa por alto en cómo la mente crea realidad financiera. Los circuitos neuronales no se recablea instantáneamente. La identidad no cambia de la noche a la mañana. El campo electromagnético del corazón no se vuelve coherente permanentemente después de una sesión de gratitud. Hay un periodo de transición donde la práctica mental es consistente, pero los resultados materiales aún no son evidentes. Y este periodo es donde la mayoría abandona. Es crucial entender que hay un desfase temporal entre el cambio interno y el reflejo externo. Es como plantar una semilla. El momento en que la semilla se planta no es el momento en que el árbol aparece. Hay un periodo de gestación invisible donde el crecimiento está ocurriendo bajo tierra. Y si el agricultor excavara constantemente para verificar el progreso, destruiría lo que está creciendo. Del mismo modo, cuando se comienza a aplicar estas comprensiones, a alinear los niveles de creación mental, hay un periodo donde el trabajo interno es consistente, pero la realidad externa aún no lo refleja. Este periodo no es evidencia de que no está funcionando. Es parte natural del proceso. Es el tiempo que toma para que los nuevos circuitos neuronales se fortalezcan, para que la nueva identidad se solidifique, para que el nuevo campo electromagnético influya en las probabilidades cuánticas. Y si alguien se frustra y vuelve a los viejos patrones mentales durante este periodo, reinicia el proceso. La fe informada
Es lo que sostiene durante este periodo. No fe ciega, sino fe basada en comprensión de cómo funciona el proceso. Fe en que si los circuitos neuronales se están construyendo consistentemente, eventualmente se manifestarán en comportamientos diferentes. Fe en que si la identidad se está revisando diariamente, eventualmente se solidificará en una nueva autoimagen. Fe en que si la coherencia del campo se está cultivando, eventualmente influirá en los eventos externos. Esta fe no es esperanza vacía, sino confianza en procesos científicamente verificados. Ahora, llegando al cumplimiento de la promesa inicial, los 3 pasos específicos y científicamente fundamentados que cualquiera puede comenzar a aplicar hoy mismo para redirigir conscientemente su creación mental hacia la abundancia material son estos. Primero, la práctica de la visualización emocional matutina. Cada mañana, inmediatamente después de despertar cuando el cerebro aún está en ondas alfa, antes de revisar el teléfono o comenzar el día, dedicar 10 minutos a visualización específica. Visualizar escenarios financieros concretos deseados desde perspectiva de primera persona. Ver a través de los propios ojos manejando dinero con confianza. Negociando exitosamente. Tomando decisiones financieras sabias. Sintiendo tranquilidad y seguridad. Y mientras se visualiza, generar intensamente las emociones que estarían presentes. Gratitud, confianza, alegría, calma. Sostener estas imágenes y emociones durante 10 minutos completos. Esto construye circuitos neuronales, crea la bioquímica deseada, refuerza la identidad empoderada y genera coherencia del campo del corazón. Todo simultáneamente. Segundo, la práctica de la reescritura del lenguaje. Durante todo el día, cada vez que se note un pensamiento o frase de limitación financiera, pausar conscientemente y reescribirlo. No suprimirlo, porque la supresión no funciona, sino transformarlo. No puedo, se convierte en cómo puedo. Nunca tengo, se convierte en estoy generando. Es imposible, se convierte en qué tendría que ser cierto para que esto sea posible. Esto requiere vigilancia al principio, pero con práctica se vuelve automático. Y cada vez que el lenguaje se reescribe, se está literalmente redirigiendo la construcción de circuitos neuronales. Se está reprogramando el sistema de activación reticular. Se está cultivando una identidad diferente. Después de 30 días de práctica consistente de reescritura del lenguaje, el patrón mental predeterminado habrá cambiado notablemente. Tercero, la práctica de la gratitud financiera nocturna. Cada noche antes de dormir, cuando el cerebro nuevamente entra en ondas alfa preparándose para el sueño, revisar el día e identificar 3 momentos específicos relacionados con abundancia o recursos. Pueden ser momentos donde dinero entró, sin importar la cantidad. Momentos donde se tuvo suficiente de algo. Momentos donde se sintió seguridad. Momentos donde se notó una oportunidad. Y con cada uno, revivir el momento en detalle y sentir gratitud profunda por 60 segundos completos. Esto hace varias cosas. Programa el cerebro para buscar evidencia de abundancia durante el día, porque sabe que tendrá que reportar 3 momentos en la noche. Esto reprograma el sistema de activación reticular. También envía la última señal del día al campo cuántico como una de abundancia, influyendo en el procesamiento subconsciente durante el sueño. Y refuerza la identidad como alguien que experimenta abundancia regularmente porque hay evidencia diaria de ello. Estos 3 pasos, practicados consistentemente durante 90 días, transformarán la creación mental de realidad financiera. No son teoría abstracta. Son aplicación directa de neuroplasticidad, bioquímica emocional, reprogramación de identidad y coherencia del campo electromagnético. Son los mecanismos exactos por los cuales la mente crea realidad material, aplicados conscientemente y con disciplina. Y aquí está la verdad final. La mente está creando realidad financiera en este momento. No es una capacidad que se tiene que desarrollar. Ya está sucediendo. La pregunta no es si la mente crea realidad, sino qué realidad está creando. Si está sucediendo inconsciente y por defecto, creará una realidad que refleja la programación heredada, los traumas no resueltos, los miedos no examinados.
Pero si se toma control consciente del proceso, si se aplican estos mecanismos intencionalmente, se puede crear una realidad que refleja las posibilidades más altas en lugar de los patrones más bajos. Esta no es magia, es responsabilidad. Es comprender que cada pensamiento es una elección, cada emoción puede ser cultivada, cada identidad puede ser revisada, cada campo electromagnético puede ser armonizado. Y cuando estos elementos se alinean conscientemente hacia abundancia, la realidad material debe reorganizarse para reflejarlos. No porque el universo está respondiendo a deseos, sino porque estos son los mecanismos exactos mediante los cuales la consciencia crea experiencia. Son las leyes de la física cuántica, la neurociencia, la bioquímica y la identidad. Y estas leyes no hacen excepciones. Entonces la pregunta que resuena en el espacio entre estas palabras y el siguiente momento de vida es esta. ¿Continuará la creación mental automática e inconsciente de la realidad financiera actual? ¿O comenzará hoy la creación consciente e intencional de una realidad financiera diferente? ¿Se seguirán ejecutando los programas heredados que construyeron la situación presente? ¿O se instalarán nuevos programas que construirán la situación deseada? ¿Se permitirá que los circuitos neuronales antiguos continúen determinando las percepciones y acciones? ¿O se construirán nuevos circuitos que abran percepciones y acciones diferentes? La mente está creando en este preciso instante. La única pregunta es, ¿qué está creando? Y esa respuesta está completamente bajo control consciente para quien elige ejercer ese control. El poder siempre estuvo ahí. El mecanismo siempre estuvo operando. La única diferencia ahora es la consciencia de él. Y con esa consciencia viene la capacidad de dirigirlo, de usarlo intencionalmente, de crear con él deliberadamente. No algún día, no cuando las circunstancias mejoren. Ahora, comenzando con la próxima visualización, con la próxima reescritura del lenguaje, con la próxima práctica de gratitud. Porque la mente que crea realidad financiera no es alguna facultad futura, es la mente que está operando en este momento. Y lo que esa mente enfoca, siente y cree en este momento es lo que está colapsando en la realidad del próximo momento. Así de simple, así de poderoso, así de inmediato.